Sí, pues ya partió. Ah, Partió ya, ok. hace como 10 minutos, así que Era toda una trampa. era sí. toda una trampa, era toda una trampa. Impostores. Sí, así que nada, pues darles la bienvenida a este Gracias. nuevo episodio de Están Avisados. ¿Qué número es? Mira, ahí me pillaste, Realmente. porque hay toda una disputa, pero creo que es el episodio número 2, Ujú. porque tuvimos un episodio número 0 Y un Entonces- -1. y un -1 que poca gente pudo visibilizar, pero sí. No, pero ya estamos viendo en popa, ya. Sí, eso ya partió Ya con todo. le tenemos gráficas, le tenemos los clips ahí, estamos ahí como de a poquito, ¿no? De a poquito, bonito pero el vamos- Eso. Está bonito, bonito Sí. el estudio. Eso, el estudio en Casa Marx. Yo no había venido, había estado sola abajo en la casa Marx porque ustedes tenían cerrado esto acá, parece. Sí, Estábamos pues, con proceso de construcción, sí. Pero sí, les quedó muy bonito. Sí, es verdad. Sí, Yo tampoco bueno, lo había bueno, visto. primera vez bien, jo. Sí. Porque la Jo era la que, bueno, sigue siendo la que permanente de todos los programas de la izquierda diaria. Bueno, Oye, así yo que sí. era raro que no estuviera en nuestro, Ay, nuestro programa. verdad. Tenía que venir en cosa? algún momento. Claro, Alaldo, claro, bueno, es que ya pasó, puta, ahora en la juventud, ¿cachai? Oye, yo soy una joven. No, mira, sigue siendo joven, por supuesto. Fresca que total. Te creo. sí. Bueno, para la gente que quizá no les ha visto en alguna otra instancia, Ujú. quizá presentarles un poco, ¿no? Bueno, yo, Cataparra, de parte del equipo de la Izquierda Diario. Vamos, Estamos aquí junto a Fabián Puelma una vez más. una vez Cali. más. Muchas gracias. Y tenemos aquí, a mi lado está Mono Flores, Francisco Flores. Un gustazo tenerte aquí. Gracias. ¿Cómo te sientes en este programa? Bien, mucho más cómodo que en Silphi. ¿Sabes que varios nos han dicho eso? Sí, Pero te veía un poquito más tieso, bueno, al principio, pero después ya se... un poquito, vamos soltando. Eso. No, porque bueno, ahí es... No, pero feliz de venir. La verdad es que es importante igual que se desarrollen este tipo de espacios. Obvio. Y más que nada para discutir los principales problemas. Sí, o sea, estamos, bien sabemos, va a subir el costo de la luz. Va a afectar directamente a los trabajadores y trabajadoras en Chile. Así que es importante desarrollarlo y que veamos cómo oponernos finalmente. Eso, eso. Y bueno, también, por último, pero no menos importante, de hecho, si es que no la más importante, la invitada amiga de la casa, Joseph Cáceres. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy Bien, en este bien. programa? Tranquila, contenta por la invitación oficial a este programa. Al Eso. fin, ya no soy parte de los pre programas, así que bacán. Bacán, Tenía que bacán. faltar de uno todo otro, po. Están Un ahí saludo a ocupando, como Dauno. siempre, ocupando todos los espacios. Aguante Dauno, pero sí, por la idea de hecho era como un poco tener, bueno, ustedes dos son los fijos, pues, ¿no? Dauno, Cata, Claro, cada uno cada somos más o menos los fijos y el resto la idea es que vaya rotando, Claro, nuevos va rostros rotando. que van saliendo, todo aquello. Sí. buenísimo. Así que bacán, muchas gracias a todos por estar acá, a todos quienes están viendo también. Y precisamente como decía aquí Francisco Mono, ¿cómo te acomoda? Francisco, Pancho, ¿no? Pancho, ¿no? Pancho también puede ser y Mono también puede ser. Ya está bien. Ya, viste, ya se soltó. Sí, llame como quiera. Nada, pues queríamos conversar un poco respecto a este tema. Claro, polémico tema de lo que ha ocurrido respecto al alza de la luz. El dicho de Gabriel Boric fue: deuda que no se pague sale más cara. Y con eso, básicamente, comenzó este tema con el alza de la luz que partió ya el 1 de julio. Que va a llegar, claro, que va a llegar a un alza de hasta un 60% para el 2025, va a ser por tramo, etcétera. Hay regiones donde va a ser más, regiones donde va a ser menos, y todo aquello, pero definitivamente un golpe muy duro, sobre todo ahora en pleno invierno, estamos todos cagados de frío, con la calefacción, etcétera, viendo cómo hacer. Así que conversar un poco de eso, ¿qué opinan? Hoy día, de hecho, colegas mandaban unas boletas al WhatsApp que tenemos entre nosotros como grupo y una le estaban cobrando 160 lucas. Ahora ya. Oye, para quienes no te conocen, ¿colegas de dónde? Colegas, Cáceres. Eso, caso pedagógico. Me llamo Joseph Cáceres. Me dicen trabajo como auxiliar de aseo en el ex pedagógico y me refería a mis colegas de universidad, auxiliares en particular. Hoy día en la mañana, cuando nos mandamos como los buenos días,
llegó una boleta de 160 lucas Mira. mostrando cómo efectivamente el alza de la luz ya está haciendo efectos en una familia, en este caso de una trabajadora, y que uno queda como mínimamente a la embarrada. Claro. Totalmente. Sí, a mí lo que más, o sea, antes como de entrar en detalle propiamente tal, Ujú. yo quería como expresar lo molesto que estoy en base a cómo se ha tratado el tema en los grandes medios, cómo lo tratan en el Congreso, en donde se asume que la deuda hay que pagarla de forma íntegra y que esta deuda tienen que pagarla los usuarios. Sobre eso no hay un cuestionamiento, lo que se pregunta es, bueno, tratemos de dar un poco más de subsidio, Ujú. Claro. tratemos de llegar a más cantidad de gente, pero nadie cuestiona el hecho de que exista una deuda millonaria, 6.000 millones de dólares, si mal no recuerdo, que representa Sí. casi el 2% del PIB, Sí. y nadie cuestiona realmente por qué se generó esa deuda y si es que realmente hay que pagarla. Porque nadie cuestiona tampoco las ganancias millonarias de las empresas, tanto distribuidoras como generadoras de luz. Tampoco se cuestiona el porqué de los contratos abusivos en contra de los usuarios que permiten estas alzas de precios. Nadie acá de los que está presente, ni la mayoría de las personas trabajadoras en su casa, votó a favor o ni siquiera le preguntaron si es que conocía o querían este tipo de contratos con las empresas generadoras y distribuidoras. Entonces hay unas cuestiones antidemocráticas, hay cuestiones abusivas, pero principalmente hay una imposibilidad en los medios, en los grandes medios y en el Congreso, en las alturas, de cuestionar más profundamente el problema de la distribución y la generación de energía en Chile, y solo se abocan a medidas parches en base a bonos. Bonos que por lo demás, y con esto termino, van a ser pagados con los mismos bolsillos de los trabajadores, en tanto salen de impuestos generales como el IVA en una parte muy importante. De hecho, yo tengo la impresión que hay como un ambiente, por decirlo de algún modo, cual si las personas que no tenemos nada que ver con respecto a estas cuestiones usureras, por decirlo máximo, tuviésemos que tener una disposición de responsabilidad Claro. para asumir estas deudas. Oye, y eso te iba a preguntar, ahí así como Ujú. en la PEG y todo, este discurso de la responsabilidad, decir como, oye, sí, pues igual estuvimos pagando menos de lo que deberíamos haber pagado tanto Ujú. tiempo, ¿cachai? Es una combinación. Entonces, no, porque yo he visto ese Sí, discurso, sí, yo, montón. bueno, obviamente el discurso que instalan a nivel, tú misma partiste con Boric. Claro. O sea, deuda, ¿cómo era la frase para el bronce? Deuda que no se paga sale más cara. Claro. Sería Entonces, una irresponsabilidad no asumir la Sí. deuda ahora y seguir extendiéndola. en Claro. el fondo, igual eso es una trampa que siempre se ha usado por ejemplo, en Argentina la lógica con la deuda externa Ujú. era exactamente la misma. Es decir, oye, pero las deudas hay que pagarlas, ¿cachai? O sea, las deudas casi la misma frase. Y obviamente la trampa y argumentativa es como equiparar una deuda como privada que uno tiene, ¿cachai? Con, no sé, cuando uno pide un préstamo y ahí es como obvio que, bueno, sí, pues si pediste plata tenés que pagar, o sea, es que ese es como el sentido común. Y que parar ese tipo de cosas con cuestiones macro, donde se juegan servicios básicos, donde se juega el endeudamiento externo, o sea, no tiene nada que ver la lógica en la cual uno puede aplicar, por ejemplo, en la vida cotidiana respecto a una deuda. Por ejemplo, si un amigo te presta 50 lucas, bueno, tenéis que pagarle, pues, ¿cachai? Ya estamos Obvio, de sí. acuerdo, ¿cachai? Pero no estamos hablando del amigo que te presta 50 lucas, estamos hablando ya sea de empresas multinacionales, empresas extranjeras, con algo que es un servicio básico, en el caso de las cuentas de la luz, y en el caso de este argumento que se da en Argentina, con una deuda externa que era totalmente irregular e ilícita, ¿cachai? De hecho- Entonces ese discurso, eso que te quería preguntar, como, ¿cuánto pesa o cuánto lo veis tú más como en la pega, por ejemplo, Ujú. que está eso? ¿Está o no? Mira, es que es combinado, porque yo creo que también por parte del gobierno en particular y los medios de comunicación, veo hoy día en las redes y también intercambiando con algunas colegas, ¿cuál si tuviésemos que pagar, por ejemplo, porque se va o porque se aumenta el sueldo mínimo? Hay una idea en sectores principalmente de mujeres trabajadoras, a mi parecer, más jóvenes, eso sí, que dicen como, loco, se está aumentando el sueldo a 500.000 pesos en este gobierno. Una cuestión que no se había realizado en años anteriores y en gobiernos anteriores. Por lo tanto, tenemos que asumir, ante que nos dan un sueldo mayor, pagar responsablemente esta deuda. Medio como el lógico de chantaje, por decirlo de algún Claro. modo. Claro, claro. Y por parte de mis colegas es una combinación, porque hay una sensación como de enojo ante la situación, como,
los sueldos no alcanzan, efectivamente, tenemos sueldos profundamente precarios, más aún quienes trabajamos en el mundo del aseo, pero también como de decepción. Yo trabajo con colegas que el lunes subió el sueldo mínimo, pero si tú lo pensáis, Octavia subió el sueldo mínimo, pero hace meses viene subiendo el arriendo, vienen subiendo la comida, vienen subiendo todas las cosas que son básicas costo para de la vida en general. Y ese aumento, ahora con ya casi la posibilidad de 60% de aumento de esta deuda hacia el 2025, con 2 prendidas de ampolleta era el sueldo mínimo. Claro, no existe. se lo comió. ¿Cachai? Sobre eso yo comentaré, a mí me llama mucho la atención que, por lo que decía Fabián y lo que dice Jo también, que también depende de la deuda cómo se trate y depende quién sea el deudor. Claro. Y eso se nota mucho en Chile. Porque tenemos por un lado, por ejemplo, las ISAPRES, que deben también varios millones de dólares a los usuarios, a los cuales al momento de pagar la deuda, al momento de negociarla en las alturas en el Parlamento, los parlamentarios determinaron que esa deuda no iba a llevar ningún tipo de interés, sino que simplemente se iba a reajustar en base al IPC. Pero cuando el deudor son grandes empresas transnacionales, generadoras de energía o distribuidoras de energía, tanto desde el presidente y los parlamentarios lo que más hacen es chantajear, como tú dices, a toda la ciudadanía, diciendo deuda que no se paga sale más cara, Claro. porque acá sí que hay que pagar intereses. Hay que correr a pagar. Las ISAPRES, nosotros vamos a negociar para que no paguen intereses, que se reajuste la deuda en base a IPC, que es lo más suave que podéis establecer sobre una deuda, pero en cambio cuando los deudores son los usuarios, no, paga los intereses que corresponden. Bueno, de Que hecho, es totalmente injusto y una clara demostración de desigualdad ante la ley. claro. Claro. Bueno, para tirar un datito, porque ahí Data. no sé si lo... Bueno, lo va a tirar... Adelante, adelante, ¿Tienes adelante. permiso? No, pero por favor, por favor. Ya, está bien. No, porque ¿cuál es el monto total de la deuda? Son 6.478 millones, ¿ya? De dólares. De dólares, exactamente, de dólares. Ahora, de esos, 1.800 son intereses, Imagínate. ¿cachai? O sea, son 4.618 millones, lo que sería como la deuda por el congelamiento. Oye, con el Y interés, 1.800 ¿cuántas intereses. escuelas se podrían hacer? No, Solo 1.800 millones, mira, Variación. un hospital, me acuerdo cuando estábamos revisando estas cifras, un hospital te sale creo que como 400 millones de dólares, ¿cachai? Y un hospital de alta complejidad, o sea, Claro. y acá estamos hablando de, no sé, por 4 o 5 hospitales, solamente Con el interés. con el interés, solamente con el interés. Bueno, ahora, eso es plata obviamente que, como dice el mono, la van a pagar los mismos trabajadores, los mismos usuarios, ¿cachai? Porque yo una cosa que quería decir es que la otra cuestión que entra al juego político, bueno, ¿de dónde viene este tema? ¿Cachai? Claro. Así, ¿de dónde viene? No sé si, No, por si favor. estaba en la pauta también, pero Podría- Ahora entremos en ¿de dónde, materia. Claro, ¿de un dónde poco eso, viene? Porque explicar un poco. claro, porque ahí está el debate más político. Después obviamente podemos, y nos vamos a meter al tema más estructural, ¿cierto? De dónde surge el tema, o los problemas más estratégicos que tiene la energía en Chile, porque esto no se puede separar de esa discusión. Pero la parte política tiene que ver con que esto surge como una iniciativa del gobierno de Piñera, en el contexto de la revuelta, del estallido social, en donde obviamente, como todo el mundo sabe, si estaba programada el reajuste, o sea, el aumento estaba programado para, no me acuerdo la fecha exacta, pero después de... Noviembre. Claro, noviembre, después de que ya emerge la rebelión. Y lo que hacen es hacer esto de patearlo para adelante. Pero el gobierno de Piñera lo presentó como parte de su agenda social. ¿Cachai? O sea, porque bueno, nos acordamos todos que cuando en el estallido hubo una serie de como anuncios para tratar de parar el tema de la revuelta. El primero, que era obviamente el más penca, ¿cachai? Era como, chuta, nos equivocamos con los 30 pesos, lo Claro. echamos para atrás, pensando que con eso se iba a acabar la rebelión. Y después anunció como una serie de medidas como sociales, junto con el cambio de gabinete. Ahí entró Bópoli, ¿se acuerdan? Que salen algunos de los ministros así como más ligados a la UDI o a la derecha más tradicional, y entra Bópoli. Bueno, dentro de las medidas sociales está este anuncio del congelamiento de las tarifas. Pero nunca se dijo que eso era un congelamiento que efectivamente por ley iba a después ser pagado por los propios trabajadores y los usuarios. Claro. O sea, imagínense lo Hace poco mezquino tiempo ni siquiera que es la claridad. agenda social que tiró la derecha, agenda social, que básicamente decía, mira, no te vamos a cobrar ahora, pero te vamos a cobrar la deuda, o sea, que igual vas a tener que pagar como si no hubiese habido congelamiento,
en un año más o 2 años más. ¿Cachai? O sea, esa era la agenda social. Bueno, eso se mantuvo ahí congelado, o sea, y fue un acuerdo con las empresas. No fue un tema como, mira, les vamos a beneficiar, ni siquiera fue como, démosle, el Estado va a asumir esa parte de la plata, sino fue un acuerdo con las empresas en donde los trabajadores no tenían nada que decir, a nadie les preguntaron si es que uno estaba de acuerdo con que endeudarse con las empresas y patear la deuda un par de años más, y eso después se volvió a renovar cuando fue el 2022. Y hoy día estamos en que fue un acuerdo transversal desde el gobierno hasta la oposición, de pagar la deuda tal cual como se contrajo en ese momento, ¿cachai? Entonces yo solamente quería, como que me da un poco de risa igual, decir como, oye, mira la agenda social de la derecha, que básicamente era congelar los precios, pero para después pagar la cuenta igual los propios usuarios, los trabajadores, en 1 año o 2 años más. O sea, fue una movida 100% política, pero nada a favor de los trabajadores y el pueblo, nada. Claro. Totalmente populista, yo siento igual, y como muy de la derecha, este sentido como medio como de estafa. Como absolutamente engañoso. Sí, pues fue totalmente engañoso. Totalmente. De hecho, a mí una de las cosas que más me molesta, porque hoy día celebran que hay unidad total en el Congreso con respecto a pagar la deuda. Desde el gobierno, la exconcerta, la derecha, alianzadas de conjunto para que el pueblo trabajador, nosotros, las familias trabajadoras en Chile, paguemos esta deuda, mientras ellos ganan más de 9 millones de pesos. Mientras las familias en Chile, por ejemplo, en su mayoría, o al menos el 60% hoy día, son lideradas y sostenidas por mujeres trabajadoras, donde hoy día vemos que las mujeres trabajadoras todavía sostenemos además una diferencia importante de más del 32% en los sueldos con nuestros compañeros varones, por ejemplo, y que hace esta situación profundamente sostenible. El gobierno, de hecho, dice que esta idea del aumento de sueldo e incluso el pagar la deuda de la luz y que nos entreguen, ¿cuál es la cuestión? Estos servicios como de poder disminuir la deuda en nuestras cuentas, el subsidio, es casi una perspectiva de género con la que se está abordando esta situación. ¿Cuál es la perspectiva de género que yo le digo a la ministra del Ministerio de la Mujer? ¿Cuál es la perspectiva de género si hoy día en Chile somos las mujeres trabajadoras profundamente precarizadas con sueldos que no nos permiten llegar a fin de mes, que ya incluso con el aumento del sueldo de 500.000 pesos no logramos sostener ni siquiera la cotidianidad, porque ya hace meses, como les decía adelante, aumentó el arriendo, la comida, con las lluvias, los empresarios, pero se friegan las manos para decir una y otra semana, mientras caen unas gotas y una lluvia importante también, que van a aumentar los precios de la alimentación. Y hoy día lo que hacen es sostener y cargar sobre nuestros hombros una deuda que a nosotros no nos compete y que al mismo tiempo, hacen ver que la electricidad, un servicio básico fundamental, se profundiza en una idea neoliberal, tal cual como lo hacía la exconcertación, y así actúa hoy día Boric. No, y lo loco es que, Claro. no, y además, solo como, porque es como muy, muy sintomático, es como la derecha te hizo esto que era pura demagogia, ¿cierto? Y después el gobierno de Boric es el que asume el discurso del orden y la responsabilidad. Con los retiros es exactamente lo mismo, Sí, po. ¿cachai? O sea, el discurso de la responsabilidad, el orden. O sea, en todo esto de las deudas se pagan y todo eso, es como, bueno, ahora vamos a... Todo el discurso de normalización que nosotros lo hablamos ahora en un programa, que era como, bueno, ahora el espíritu del gobierno de Boric es estabilizamos el país, normalizamos la situación, lo asumen como una retórica central en su programa, pero es re loco como en el fondo el gobierno de Boric efectivamente va a pasar a la historia por haber asumido ese discurso de responsabilidad y orden, que tal como tú dijiste, en realidad es un discurso que termina favoreciendo a los grandes capitales, en este caso a las empresas, es concretamente a empresas de, ya sea bueno, en este caso la generadora, la empresa de distribución, las empresas de transmisión, las que se ven favorecidas por este tema, ¿cachai? En el caso de los retiros son las AFP. Entonces, como súper concreto, como, bueno, esto es lo que significa el discurso de normalización, digamos. O sea, el discurso de normalización y orden del gobierno de Boric y estabilización significa un 60% de alza en las tarifas. Eso es lo que significa. Digo, para hacerlo como una imagen así, Claro. como súper... Que pagamos nosotros. Claro, que pagamos nosotros. Sí, yo creo que ahí igual estaría bueno meternos un poco más, bueno, más allá de, claro, como lo que está pasando hoy día tal cual, Ya. igual como, o sea, ¿de dónde viene esto? De hecho, hay un video meme, no sé si lo vieron por ahí,
de una chiquilla que está ahí como preguntándose muchas cosas y dicen Marx, año no sé qué. Sí, oye, muy Y bien. dice como, mexicana, muy buena, dice, güey, ¿por qué tengo que pagar la luz? ¿Por qué? ¿Quién dijo? ¿Saben qué? La luz es mía. Para mí. Güey, no. Güey, Me da no. mucha risa esa parte, weón. Esto que no. Cuando dice, güey, no, es la expresión de Cuestiones tan básicas, servicios tan básicos, esenciales, para mantener un mínimo de calidad de vida, de supervivencia en los marcos De de hecho, este ni sistema. siquiera calidad de vida. sino De que- supervivencia, de Claro. supervivencia en los marcos de este sistema, que tenemos que pagar igual. Y no sé, yo creo que eso igual es algo que podríamos como buscar, empezar a cuestionar, ¿cachai? Como que Sí. no solo el hecho como, claro, de el costo de las deudas, etcétera, sino también como cómo funciona la electricidad en Chile y a quiénes le estamos pagando. Yo vi que el mono estaba estudiando harto. El mono Lo vi antes. Lo vi antes, de hecho, ahí hay unos apuntes. No, o sea, yo creo que en este tema, cuando ya entramos a tierra derecha, me gustaría partir desmintiendo. Porque, por ejemplo, en programas como Sin Filtros se han dicho, bueno, regularmente se dicen varias sandeces, pero ahora ya derechamente mentiras. En tanto el diputado Axel Kaiser planteó a grandes rasgos que esta alza tenía que ver... Johannes perdón, Kaiser. Axel, perdón, me equivoco. Johannes Kaiser dijo que esta alza tenía que ver con las energías renovables, que había una mentira en las energías renovables que iban a ser más baratas, pero en realidad están saliendo más caras. Eso ¿Cuándo no tiene- salió? ¿Cuándo salió eso? ¿Ayer? La semana pasada parece. Ah, No ya. recuerdo bien, pero Ah, no, cachá que- Oye, no, sí, Sí. pues, bueno, o sea, ahora tira lo de energías renovables, dijo que todos los cabros que morían, weón, o sea, que el cabro que murió en Putre eran sí, todos no, drogadictos, bueno. ¿cachai? va de Se está acabando su propia tumba ese tipo. va de fake news en fake news, parece. No, Pero pero ¿qué decías? acá lo relevante es que, bueno, que eso es una mentira, que en realidad las energías renovables efectivamente son más baratas en términos de producción que las energías, así ya sea a petróleo o a carbón. Y yendo a tierra derecha, como decíamos, el valor de la energía en Chile depende de los contratos de licitación que hace el Estado con las empresas generadoras y distribuidoras. Estos contratos tienen variaciones en la determinación del precio que tiene que ver tanto por el precio Espérate, te del puedo dólar. hacer una Sí, ahí, sí, sí. porque tú decís empresas generadoras y distribuidoras, Sí. ¿cierto? Entonces es importante como que quede súper claro, como es importante que notar que la energía en Chile funciona con empresas generadoras, Sí, con empresas de transmisión, correcto. ¿cierto? Sí, Y las empresas de distribución. Correcto. Distribución, que es como todo como en la cadena. el engranaje. O sea, Así es. como pasáis por la generación, transmisión, hasta la distribución a los hogares. Correcto, ¿cierto? correcto. Entonces, Sí, no, ¿cómo bueno, se de define hecho, el precio? O sea, ¿cómo que el... no, esto depende de los contratos de estas empresas que ganen las licitaciones y los factores más importantes son el precio del dólar, que en los últimos años ha subido Claro, fuertemente. claro, claro. Un factor que a mí me sorprendió es que tiene que ver con el IPC de Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver el IPC de Estados Unidos con Chile? Sería una buena pregunta para profundizar un programa entero. Claro. Pero bueno, el IPC ya alcanzó, en Estados Unidos los últimos años ya alcanzó las dos cifras, que en 2005 cuando se firmaron estos contratos era mucho menor. Y bueno, y los costos evidentemente que se plantean en los contratos tienen que en directa relación al precio, es si se producen mediante carbón o petróleo o si se producen por energías renovables. Y la energía renovable es mucho más barata. O sea, me voy a referir a los apuntes. El estudio son. Sí, claro. No, no venía preparado. De los contratos con energías renovables, cuesta $50 por mega la Ya. producción. Y el contrato fue mediante producción de energía fósil, llámese petróleo o carbón, cuesta $108 por mega. Eso quiere decir que los contratos sabe firmados el doble. ¿no? prácticamente Sí. el doble de los contratos fósiles. Y acá hay dos problemas. El primero es que muchos de los contratos que se plantearon con la tarifa de combustible fósil, en realidad hoy están produciendo con energía renovable. Es decir, te están cobrando un precio más alto cuando su producción es más barata. Es como si te vendieran, te cobraran benzina de 97, pero te pasaran benzina de 93.
un ejemplo más o menos para que se entienda Claro. fácil. Y es ahí donde está la primera gran estafa, si lo quería así, Totalmente. de los contratos, en donde dicen que entregan un producto producido por energía fósil, pero en realidad está siendo entregado por energía renovable. Y el otro tema que yo aquí quería tocar, que para mí es una gran trampa que no se conoce mucho, que es que las empresas de generación distribuida, los pequeños medios de generación distribuida, que en realidad no son tan pequeños, son también financiados por el Estado. Hay un financiamiento a la producción de energía en Chile que se hizo el año, si mal no recuerdo, 2003 o 2004, en donde se intentaba financiar a pequeñas pymes que pudieran generar empresas, y ese financiamiento se mantiene hoy cuando esas empresas ya no son pequeñas pymes, son grandes empresas que han sido compradas por grandes transnacionales y que transan en la bolsa en Estados Unidos y que se ganan miles y miles de millones de dólares a raíz de la producción de energía en Chile con un subsidio estatal. Ah, cacho. Entonces, para mí esos dos factores son los más, de alguna forma, escandalosos Claro. de lo que tiene que ver con cómo se genera el valor de la energía en Chile. Oye, puro invitado, bien Oye, sí. No, pero está bueno porque en realidad yo lo que había alcanzado o sea, también como lo que a mí me llamó la atención cuando se explota este debate, es este tema de la energía renovable, po, weón. Porque efectivamente, bueno, Johannes Kaiser lo hace como para tirarse contra las energías renovables, como si, o sea, como diciendo, las energías renovables son progre y por lo tanto Claro. tenemos que ir contra la agenda progre o la ONU, no sé, Agenda 2030. 30, ¿cachai? Entonces, vamos a aprovechar esto para decirle, vieron, que igual, ojo, no, paréntesis, no es un discurso tampoco tan tonto, porque efectivamente hay políticas, por ejemplo en Francia cuando se aumentó el precio de la benzina, como una medida para incentivar, digamos, la energía renovable, eso como el gobierno de Macron, ¿cachai? Lo hizo para que recayera sobre los bolsillos de las y los trabajadores, obviamente generó un descontento enorme y una movilización que fueron los chalecos amarillos, ¿cachai? Entonces tratan de jugar con esa demagogia, ¿cachai? De decir, los gobiernos progresistas con esto de la energía renovable, finalmente ¿a quién van a afectar? Al trabajador común y corriente, ¿cachai? Etcétera. Entonces hay una demagogia ahí, pero lo que expresa detrás es que hay un problema estratégico real, que es que ha habido un aumento y efectivamente en Chile ha habido un aumento y un salto de la generación de energía renovable. Sí. Sí. Eso es una realidad. Y como dice el mono, es más barata en términos de generación. Lógico, ¿cachai? enorme. Si Claro, tú- enorme porque, bueno, además Chile tiene ventajas comparativas. En fin, ha sido un debate de hace mucho tiempo, ¿cachai? Pero lo loco es que aumenta la energía renovable, que es más barata. Es decir, si uno ve el conjunto de la generación, debería salir más barata la generación. Y sin embargo, las cuentas para las familias trabajadoras aumentan todos los años y no solamente sino que hay que pagar la deuda. Entonces, ¿cómo se explica? O sea, ¿qué está pasando, cachai? Y uno de los temas que hay ahí es que pasar de la generación a la distribución necesitáis la transmisión y al parecer las empresas encargadas de la transmisión y de la distribución no están invirtiendo. ¿Cachai? No están invirtiendo, son empresas totalmente ineficientes. O sea, en Chile este año ya han habido cortes de luz Totalmente. ¿cachai? Porque hay problemas de inversión en la parte de las líneas eléctricas, ¿cachai? Y las empresas lo que dicen es como, bueno, pero es que nosotros no podemos hacer esta inversión, pues estos costos que no nos corresponden a nosotros. De hecho, es más, estamos con las tarifas congeladas, entonces ¿cómo vamos a hacer inversión? Entonces eso lo que muestra es que obviamente el hecho de que sean empresas capitalistas, como decís tú, que esto sea privatizado, Claro. ¿cachai? Genera, o sea, no solamente es irracional desde un punto de vista así como, oye, pero espérate, yo necesito vivir, necesito tomar agua, ¿por qué? O sea, gran negocio que alguien lucre con mi necesidad básica para poder vivir. Eso es una parte, pero la otra parte es que genera todo este tipo de cosas. Claro. Es decir, las empresas son ineficientes, no invierten y lo que buscan es que sea o el Estado o sean finalmente las y los trabajadores los que terminen pagando con sus cuentas la falta de inversión que ellos mismos supuestamente son los encargados de resolver. Pues, si supuestamente la empresa privada es la que es la cara de la eficiencia, ¿cachai? Y todo el tema. Entonces, Sí, pues. si tú me decís entonces yo solo soy con eso. O sea, hay un problema más estructural, estratégico. Y eso no lo decimos solamente nosotros, si esto es algo que nosotros estudiamos, vemos también, hacemos investigación periodística, lo mínimo que uno hace como para informarse. Esto lo dice la gente metida en el tema, dice, la gran deuda de la energía renovable es que no se siente en las tarifas de los hogares. Claro. Es una realidad.
Entonces la pregunta es, ¿quién es el culpable? No, es que mira, hay problemas tecnológicos. No hay solamente problemas tecnológicos, hay problemas de inversión, hay problemas de qué es lo que hacen las empresas capitalistas con este tipo de cosas y que están esperando a que lo terminen pagando los usuarios. Y ese es para mí uno de los grandes problemas estratégicos de la energía en Chile. Sí, no, de hecho, para poner un ejemplo, para seguir comentando lo que dices, en Chile se pierde energía, o sea, porque en Chile es un país rico en energía. El problema tiene que ver con la distribución, como tú bien decías, y la capacidad de almacenaje de la energía que puede llegar a generar la energía es renovable. Y ahí es donde cae la irracionalidad. Como no hay inversión, en Chile se genera mucha energía, pero esa energía no se puede distribuir Hay mucho finalmente. que se pierde, claro. Y hay centrales de energía solar, empresas que han quebrado porque justamente no pueden distribuir la energía que generan. ¿Cachai? Entonces hay una cuestión irracional en el mercado y que afecta directamente a los usuarios. Sí, pues, y ahí Sí. una sola, y ahí te juro que termino con esto. ¿Okay? No, que además que, ojo, que mucha de la parte de la energía que se genera renovable va finalmente a las grandes empresas mineras. Pues, sí, mira, ¿quiénes son los grandes Que consumidores? más consumen energía, por supuesto. ¿Quiénes son los grandes consumidores? Bueno, es la gran industria, la minería, digamos, no son finalmente las y los trabajadores, ¿cachai? Entonces, una parte se la llevan ellos y está este problema, y además, o sea, eso sumado al problema de la inversión. Entonces, yo eso como me parece muy importante y que para esto, ¿por qué lo decimos? No solamente para decir denuncia, no, también es para decir, no se resuelve este problema sin planificación racional, sin planificación económica. Que es lo que, bueno, nosotros somos socialistas, o sea, apostamos porque la economía pueda ser planificada democráticamente y socialmente, para que algo que se produce de manera colectiva y social, como son todas las riquezas sociales, puedan ser efectivamente planificadas por el conjunto de la sociedad. Entonces, este problema no se resuelve por el mercado, no se resuelve por los capitalistas, se resuelve con planificación democrática. Y por eso es que nosotros planteamos la nacionalización del sistema energético bajo control de los trabajadores y las comunidades, ¿cachai? Porque responde a este problema. ¿Cómo se resuelve este problema? La generación, la transmisión y la distribución. No se puede hacer sin planificación, ¿cachai? Y eso es lo que obviamente nunca el capitalismo te lo va a resolver hasta ese nivel. Yo me pregunto qué hacemos, porque, o sea, es una situación compleja el aumento de la luz. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué va a hacer la CUT en este contexto de alza de las cuentas eléctricas? Tenemos que conformarnos con esta idea de que es nuestra responsabilidad asumir estas deudas que solamente fortalecen los bolsillos de los grandes empresarios y que hacen de recursos tan básicos como la electricidad un privilegio. Incluso yo pienso, ¿cuántos, por ejemplo, adultos mayores que tienen pensiones miserables van a poder costear las cuentas de la luz? ¿Cuántas mujeres trabajadoras que están a la cabeza de sus familias van a poder costear esta situación? La invitación es, a mi parecer, y porque yo también no quiero De hecho, conformar, más encima, oye, y ahí más encima le están pidiendo que tengan que postular. ¿Sí? O sea, Claro. o sea, yo por ejemplo, subsidio. ayer estaba en el sindicato, en la sede de Subús ahí, porque yo trabajo para el sindicato de Subús y tienen una sede ahí en La Pintana. Y claro, en la sede había mucha gente que llegaba y decía, oye, acá se tiene que postular el tema del subsidio. Y muchos de ellos, tercera edad, ¿cachai? Sí, Trabajadores, o sea, Esa es y la que más propuesta. encima tienen que postular. Sí. Y si es que quedan, les llegaría recién el subsidio en octubre. Esa es la Claro. pregunta que está ¿Cachai? haciendo el gobierno, que es la postulación de los subsidios. ¿Cuándo podría el gobierno perfectamente decir el congelamiento de las alzas? Tiene la posibilidad de realizarlo, pero lo que nos ha mostrado el gobierno de Boric durante todo este periodo es que no solamente ahora con respecto a lo de las alzas, pone el centro el poder llevar a cabo la agenda de la derecha, o sea, la privatización, insisto, parece como repetido de mi parte, pienso, pero la privatización de la electricidad, de cuestiones que son tan básicas en esta sociedad, con el desarrollo enorme de una tecnología, no puede ser. O sea, yo me imagino, para nosotros, y la invitación también a quienes nos están mirando en este programa, a mi parecer, es no a resignarnos ante esta situación. Quienes tenemos un rol como trabajadores, dirigentes sindicales en mi caso, pero también el rol que tiene la organización de trabajadores como la CUT, tienen que tomar esto como una problemática transversal a la clase trabajadora. Las familias trabajadoras hoy en Chile vamos a estar en una situación de máxima precariedad, levantar una articulación de distintos trabajadores
trabajadores e incluso estudiantes, ¿cachai? Porque no solamente somos las familias, los trabajadores que sostenemos cotidianamente nuestros hogares, sino que también se ven afectados nuestros hijos, para poder estudiar, para poder levantarte, para poder calefaccionar. ¿Qué dice el gobierno y el PC? ¿Tú cachai? Están diciendo vayan a sacar los subsidios. Eso es. Claro, o sea, bueno, ahí yo creo que, ahí como para, igual quizás sintetizar un poco, yo creo que Ujú. es importante ver que, porque lo que decía el Fabi, yo creo que es muy importante respecto como a la irracionalidad de todo este problema, del problema de fondo. El hecho como de la privatización de servicios básicos como la luz en este caso, ¿cierto? Claro. Que expresa como el gran problema que es la irracionalidad capitalista. El gran problema que es no poner por delante los intereses y el bienestar de las grandes mayorías y poner por delante que un puñadito de empresas aumente sus ganancias, porque ojo que todas estas empresas han ido aumentando sus ganancias y eso que no inviertan es como todavía aún más Barça, porque qué sé yo, los tipos tienen ganancias millonarias Claro, de las miles de dólares, ¿cachai? Y claro, las sacan, ¿cachai? O sea, que y ni siquiera hay, claro, Y no Tienes son en- pequeñas empresas, son claro, empresas. son grandes Capitales transnacionales, transnacionales. italianas, No, españolas. o sí, sea, están los es una chinos, cosa, hay por muchos supuesto, que- capitales. Y un pequeño detalle más sobre la reflexión general que no se ha dicho sobre el subsidio, que a mí hay una cuestión escandalosa, porque el Estado finalmente con esta política está haciendo de Don Barriga, del cobrador. Claro. ¿Por qué? Porque el alza de la luz, el subsidio a raíz del alza de la luz, solo se va a entregar al 40% de más menor ingreso del registro social de hogares, pero sí, solo sí tienen la cuenta de luz al día. Y por ¿Quién favor, tiene o sea, la cuenta al día? más encima el subsidio va dirigido a la Partiendo por gente eso. más Man, de verdad que- justamente Te acusaste sola, te acusaste. pagan los servicios públicos. Entonces el Estado con esta política se está transformando en el cobrador de las empresas. Totalmente. O sea, queréis que Más encima haciéndole la pega a la. haciéndole la pega a las empresas de forma impresionante. O sea, queréis subsidio, ya queréis que no te salga tan caro, paga. Claro. Paga. Y eso, Vamos a tener- eso Entonces finalmente hay que inscribirse, hay que pagar, o sea, finalmente termina siendo una cuestión bastante humillante en el sentido de acreditar pobreza y después más encima tener que ponerse al día sabiendo que ya es caro, un servicio caro, entonces todo. no solo es irracional, sino que también es un poco una actitud Barça por parte de las empresas que Sí. ponen al Estado como el regimentador que te viene a cobrar. Totalmente. Vamos a estar en la casa como no será mucho derroche, digo yo, bueno, a las 8 Claro, apagando todas las luces, viendo cómo hacer. Yo creo que eso expresa mucho como la verdadera cara del gobierno de Boric. Sí, Porque igual, del o sea, el que decía como, mira, no, yo soy súper antineoliberal en campaña, ¿cachai? Que decía, no, el gobierno feminista, etcétera, ¿no? La gran progresía, ¿no? Y ahora llegan y le hacen la pega a las empresas, pero mejor que Piñera, parecía. Con un trabajo muy minucioso por Mario Marcela ahí por delante, muy, muy minucioso para poder hacerle la pega a las empresas. O sea, al final el mensaje político es como, oye, pero si con Piñera teníamos los retiros, weón, teníamos las cuentas congeladas, y con Boric y supuestamente el progresismo a la izquierda, puta, no tenemos retiro, Claro. no tenemos que pagar la deuda. Le hacen Entonces, un juego a la derecha. es lo que hablábamos al principio, que es como, bueno, finalmente, no solamente, o sea, el discurso de la responsabilidad, responsabilidad y estabilización te lleva a hacer el trabajo sucio, Claro. como lo hemos dicho muchas veces, y la imagen del Estado asumiendo el rol de cobrador más encima de las empresas, que supuestamente es un cargo que las empresas deberían asumir, Todo. está, pero... oh, Sí. Y ahí, bueno, La guinda de la torta. el tema también como de qué dicen distintos sectores, igual, por ejemplo, claro, el gobierno viene con esto a la cabeza, responsabilidad y qué sé yo, y al mismo tiempo, algo interesante que salió fue esto de los alcaldes. No sé si vieron que la Asociación de Municipalidades Libres, Ajá. que son alcaldes oficialistas, fueron a entregarle una carta a su propio gobierno, a sus mismos partidos, exigiendo que se ampliara el subsidio, básicamente. O sea, no era como una gran exigencia, digamos, ni un cuestionamiento a todo esto que hablamos, sino subir el subsidio al 80% de la población como más vulnerable y todo aquello. Sí, ahí- Para que paguen más. Claro, Claro. Para que haya más pagadores. claro. o sea, ahí claro. Cuestión que igual, qué sé yo, el gobierno ha tomado, ya dijo que van a hacer una propuesta, no lo van a subir al 80%. Inicialmente el subsidio componía 1,5 millones de hogares y la propuesta es ampliarlo a 4,7 millones de hogares. Claro. Una migaja absoluta y miserable. No, yo creo que, bueno, ahí obviamente hay una parte que la Octavia decía delante que está más preparado
que cumpleaños de niño, ¿cachai? Claro, todo, Entonces, y ojo, ahora, los que van a la hay una reelección. hay una parte que es así, que yo estoy de acuerdo que es un poco un acting también, pero igual hay ciertas disputas dentro de los partidos. O sea, esto es encabezado centralmente por el Partido Comunista y quienes Sí. influencian el Partido Comunista. Hacen esto como de presión, ¿cierto? Porque es como, bueno, vamos a hacer la voz crítica, ¿cierto? Claro. O sea, se viene invierno, ¿cachai? Entonces, ¿cómo vamos a aparecer? Se ven las elecciones, weón, puta, vamos a tener que sacarnos fotos con los ministros, con el gobierno, y resulta que son ellos los que están haciendo el alza a la luz, ¿cachai? Entonces es un problema electoral también. Totalmente. Entonces tienen que mostrarse como un sector como era la izquierda dentro del gobierno, lo cual igual es verdad que refleja una cierta fricción dentro del gobierno. O sea, el Partido Socialista, con Marcel, por ejemplo, que es uno de los ministros ahí de Hacienda, su discurso era mucho más duro, Claro, ¿cierto? sí. Era como, yo voy a asumir el rol del ministro de Hacienda, ¿cachai? Que voy a mantener las cuentas fiscales ordenadas y todo el tema. El más ¿cachai? responsable. Claro, el más responsable de todos los responsables. Entonces, y el Partido Comunista, no, que son los populistas, los que quieren seguir la senda de los retiros y toda la onda, ¿cachai? Bueno, igual dentro de la derecha también hay quienes como que juguetean con esto de extender los subsidios, ¿cachai? O sea, no es tampoco, no es Sí. esta agenda de aumentar los subsidios, tampoco es que sea tan distinta a lo que algunos sectores de la derecha, yo vi, no me acuerdo el diputado que había planteado como algo muy similar. Incluso dijo el 100%, hay un diputado de RN que dijo el 100% de que hay un subsidio al 100% como lo hay hoy día con el agua potable. Porque hoy día hay un subsidio que es o sea, que al parecer es universal, Ujú. pero que es bajito igual, pues, ¿cachai? Claro. Entonces, como hacerlo como algo permanente, como algo así, ¿cachai? Ahora, como decís tú, el gobierno dice, bueno, vamos a hacer esto, no me presionen, y yo al mismo tiempo digo, ya, sí tienen razón, vamos a hacerlo más y vamos a hacer un gran anuncio. Yo creo que Boric en algún momento quizás hace una cadena nacional, no lo sé, Por supuesto, va a decir que es del para anunciar este proyecto de ley. gran apoyo social. Y después Lautaro Carmona dice, perfecto, qué bueno que el gobierno escuchó. Sí. O sea, ese fue como el ciclo, ¿cierto? O sea, el Partido Comunista se ubica como un sector de izquierda, a diferencia del Partido Socialista, con esa pugna, hacen este acting ahí en la moneda. El gobierno anuncia un proyecto de ley para aumentarlo a un 60%, creo. Como decías tú, bueno, tuviste los datos. De 1,5 millones. Y 4 después millones. Lautaro Carmona del Partido Comunista dice que bueno que el gobierno está escuchando. Entonces, de última, lo que está pasando es que igual le estáis lavando la cara a una política absolutamente Antitrabajadores. un ataque. antipopular, a un ataque que en este caso es directo al bolsillo popular, ¿no? Totalmente. De Te hecho, convertiste en lo que odiaste. Hoy día es la exconcertación, el gobierno de Boris. totalmente. Claro. Es eso, son los nietos, primos, sobrinos de De Bachelet. hecho, ahí, de Lagos. ¿Cómo se llama? El Lautaro Carmona decía también, estaba como muy contento y muy satisfecho con eso. Y la única exigencia que vi que le hacía, que era como, ojalá esto se postergara para enero. Claro, Esa pero era yo creo que su incluso gran retrocedió de eso. Habría que ver porque incluso eso, Sí. porque eso era como la más radical, Claro, ¿cachai? imagínate, postergar claro, para postergar. pagar la deuda en enero. Pero parece que incluso de eso anduvo regulando. Vamos a ver, Claro, vamos a ver. sí. Pero el juego ya está El tema ahí, es que ¿cachai? Sí, pues Claro. sí, pues es un pago que va a durar mucho tiempo el Claro. pago de la deuda. Así que oye, en cuentas ese- altas tenemos para rato, weón. Y es verdad, no me acuerdo quién lo decía, pero eso de que efectivamente, o sea, esto se suma a que los precios en Chile están, o sea, muy altos, ¿cachai? Yo vi La creo inflación. que me mandaron con un reel ya que estamos en esto de los reels, Ejo. un loquito que comparaba los precios de las cosas básicas, arroz, ¿cachai? Leche, todas esas Ah, como cosas. con Europa, una cosa Con, así. con España, con un país de Europa, ¿cachai? O en Francia, no me acuerdo dónde. Y realmente había muchos artículos de primera necesidad como eso, confort, weón, estamos hablando más así, ¿cachai? Básica. Que en Europa estaban más baratas que acá, weón, Básica. Totalmente. ¿cachai? O sea, pero así, pero comprobado, ¿cachai? Sí. Y obviamente el sueldo mínimo ahora se aumentó 500.000 pesos, pero el sueldo mínimo en Europa es, no sé. Es un palo más o no, menos. pues, claro, es como O sea, un palo, no me acuerdo la cifra exacta, pero es como el doble. Sí, Pues acá a la derecha lo que te dice, no, pero es que Chile el sueldo mínimo comparado con Latinoamérica es muy alto, lo cual es verdad. O sea, digo, comparativamente está dentro de los top de Latinoamérica, pero los precios son de Europa, pues. Claro. Claro. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Sí, no, y eso es lo que, bueno, si bien es cierto, venimos de un proceso al alza de la inflación, claramente el alza de la luz va a impactar no solamente directamente en los bolsillos de los trabajadores en base al alza de la luz, sino que esta alza de la luz va a impactar en prácticamente todos los ámbitos de la producción Claro. de bienes y servicios,
Y ahí vamos a ver un proceso de inflación dado principalmente por el aseguramiento de la tasa de ganancia de los empresarios. Es decir, ahora, si por ejemplo para producir, qué sé yo, carne, que la refrigeración implica mucho gasto, el empresario dueño de las empresas de carne va a decir, bueno, voy a tener que subir un tanto por ciento los precios para poder seguir manteniendo mi tasa de ganancia, ahora que me cuesta mucho más mantener la carne. Como Entonces, se transmite al consumidor. Eso Se traspasa al el consumidor. consumidor, entonces... grandes preocupaciones de la derecha, como, Claro. oye, pero ¿cómo vamos a hacer? O sea, los empresarios, las pymes, siempre están todos tan preocupados por las pymes del país y todo aquello, como respecto a los efectos que va a tener esta alza. Claro, y eso está por verse, porque ahora estamos viendo el golpe directo, que es el alza de la luz, Los propiamente bolsillos. tal, de la cuenta de la luz. Pero después vamos a ver progresivamente cómo esto se traslada a la leche, a la carne, a los servicios, a un sinfín de cosas. Y finalmente la energía la necesitamos para producir prácticamente todos los De bienes hecho, había y también los como una servicios. polémica con el ministro de Energía, el Pardo, ¿se llama? Pardo. 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 No Pardo, claro, no Pardo, Pardo. Pardo. Era como que no, que el Banco Central no había considerado esto con la inflación, ¿cachai? Hubo como una polémica, pero bueno, finalmente, como decís tú, esto se va a traducir en mayor inflación y hoy día ya todos lo asumen. Sí. O sea, porque la meta que se había puesto el Banco Central, Ya fue. ya, claro, Claro, no ya fue. la van a poder cumplir. ¿cachai? Claro, Y en parte por esta política, concretamente. Así es, entonces finalmente en este punto en particular, claramente que el gobierno tiene una clara responsabilidad sobre la inflación, más allá de todos los elementos anexos a la inflación que tiene que ver, qué sé yo, con la guerra en Ucrania, la subida del dólar, Claro. etcétera. Hay muchos más factores que influyen, pero en este que tiene responsabilidad directa al gobierno, sin duda que tiene que asumir la responsabilidad. Es un golpe al bolsillo del trabajador, impulsado por las empresas y ejecutado por el gobierno, de eso no cabe duda. Pero por todos lados, que hagamos nosotros. Todos los datos que dicen. Sí, pero igual- Ucrania, ¿no? Igual yo creo que ahí Sí, a mí a veces me pasa igual un poco, y a veces nosotros caemos un poco en eso también, que es como ya, puta, y todo estamos denunciando, ¿cachai? Todo está mal, ¿cachai? Y es verdad, pero a mí, ¿sabéis lo que no me preocupa tanto? O sea, eso es más o menos lo tenemos claro, que siempre lo decimos, ¿cachai? Pero a mí lo que me preocupa más es cómo la ideología esta de la responsabilidad y de que las deudas se pagan, cala. Claro. Porque la impresión que yo tengo, pero una impresión, por eso te preguntaba, es que ese discurso algo cala en la población. Totalmente. En sectores más amplios, ¿cachai? Entonces, yo creo que ahí hay una pelea muy importante que dar. Porque y es un poco mostrar eso, porque oye, no seáis Barça, ¿cachai? No me equiparí la deuda que tengo de, no sé, de un amigo que me prestó 100 lucas, 50 lucas, que se la tengo que pagar, ¿cachai? A la deuda que tienen grandes empresas transnacionales que en términos de cualidad y de escala no tiene absolutamente nada que ver. Estamos hablando de una necesidad básica, esencial, que hay problemas estratégicos como acabamos de ver con el problema de la generación, la transmisión, que hay problemas de irracionalidad, que hay problemas de falta de inversión, que hay problemas de poca eficiencia. No me equiparía eso con lo que uno hace todos los días, con que puta, si pedís fiado en el negocio, tenéis que pagarlo. No, esa es la operación ideológica que siempre te lo hacen. Porque aparte te lo hacen en todos los terrenos, y en Sin Filtro son expertos en esa cuestión. Por ejemplo, con el secreto bancario te decía este compadre, el Feito te decía, oye, pero si yo no quiero que me revisen mis cuentas. ¿Cachai, no? Claro. Entonces, Claro. de nuevo, es como, Porque se oye, viene loco, meter. mira, este debate no estamos hablando de ti, loco, ¿cachai? Estamos hablando de las grandes empresas, estamos hablando de Claro. los sectores que están involucrados en narcotráfico. Claro. No estamos hablando, y la derecha dice lo mismo, oye, no quiero que me revisen qué es lo que compro en el supermercado. Claro. Oye, pero A nadie esa, le mira, importa lo que cuando compren en el cada vez que supermercado. escuchen ustedes que un discurso de defensa de los intereses de los empresarios tratan de hacerlo pasar como si fuese una situación cotidiana que te pasa a ti con tu Individual. familia, que te pasa a ti cuando eres incluso un pequeño comerciante, ¿cachai? No, ahí, al toque, la alerta es, acá hay demagogia, acá hay hipocresía, ¿cachai? Entonces, porque no tiene absolutamente nada que ver, y es muy simple, ¿qué tiene que ver un pequeño comerciante con Luxich? ¿Cachai? Cuando se habla del sueldo mínimo, por ejemplo, o sea, eso es lo que a mí más me molesta, ¿cachai? Que ese discurso pasa impune, pasa piola, porque nosotros en Sin Filtro lo vemos siempre, ¿cachai? Pero aparte- En todos los casos, con este tema de los empresarios, con este tema del secreto bancario, con el tema de las deudas de las cuentas de la luz, entonces, ¿cómo hacemos para mostrar y explicar eso en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de Es que estudio? yo creo que hay varios elementos de lo que decís tú, porque hay una idea como de chantaje con respecto a lo que yo puedo escuchar con respecto a mis colegas que tiene que ver, pero Jojito,
¿cómo no vamos a...? Porque me dicen así, pero coquito, ¿cómo no vamos a pagar estas cuentas? Porque si nosotros nos negamos, en primer lugar, y una cuestión que instaló el gobierno de Boric, es que la derecha va a limitar todas las propuestas de leyes que nos pueden, a nosotros, por decirlo de algún modo, resguardar. Hay una instalación del último tiempo donde dice la gente, el Parlamento lo dirige la derecha, no va a salir ninguna propuesta para nosotros que nos defienda si es que lo hace el gobierno, y eso se instaló. O ahora, insisto, esta visión del chantaje, del aumento del sueldo mínimo, Claro. cala en sectores de mujeres, trabajadores jóvenes. Claro, te paso el sueldo mínimo de 500.000, que además es una conquista histórica, que además va a llegar a las familias donde están las mujeres trabajadoras a la cabeza, pero al mismo tiempo, como yo estoy siendo pseudo responsable, feminista, progresista, preocupada por usted, la mujer que está en la casa, me tiene que devolver con el pago de la luz que decías tú, Claro. y que en ningún caso son deudas comparables con los grandes empresarios, ni por si acaso. Aparte, en este caso ni siquiera nos preguntaron, ¿cachai? O sea, Nada, partiendo ni por ahí. siquiera estamos hablando de socialismo, estamos hablando de algo democrático básico. Si tú contraí una deuda y no te preguntaron por una deuda, para mí es lo más cercano a una estafa, ¿cachai? Claro. Es como de repente que, uy, me enteré que tengo, es como que te llama el banco, ¿cachai? Oye, sabes que tenía una deuda, te vamos a embargar la casa, pero ¿y cuándo Claro. tengo una deuda yo, po, man? Y es la misma ¿Cachai? lógica del perdonazo con la ISAPRES, porque Sí. ahora no es Claro. un perdonazo, es pago todo, señor empresario de la electricidad, y a los de la ISAPRE le dejo pasar absolutamente todo también como un perdonazo. Esa es la lógica. Sí, de hecho yo creo que para ir en contra del sentido común del que hablabas Fabián y que hablas tú también, Jo, de cómo el gobierno y los empresarios apuestan por apelar a la responsabilidad. ¿cierto? Y ahí yo creo que todo ese discurso se cae, si bien es cierto, ya lo había nombrado, quiero ser majadero, se cae cuando el deudor es un gran empresario. Cambia mucho si el deudor es una persona natural, un trabajador cualquiera o trabajadora, a cuando es un gran empresario o una transnacional. Lo vimos en el caso de la ISAPRE. Claro. Las ISAPRES tuvieron un montón de diputados defendiéndolas directamente, intentando renegociar la deuda que se va a pagar primero a 13 años. Claro. Si se pagan una sola cuota, hay un descuento de un 35%. Y más encima, lo que hablábamos recién, los intereses de la deuda no existen para la ISAPRE. No hay intereses. O sea, ¿pero qué deuda no tiene interés? Claro. ¿Cachai? O sea, Tú tenías una cuña buena cuando le deseas al feito, imagínate. sí, ¿cómo que le dije al feito, imagínate un tribunal, cualquier tribunal del país a ti te dice, puta, tenéis que pagar esta deuda. Tú vayas a poder ir a golpear las puertas del Congreso y decirle, oye, ¿sabéis que? Y si la pago en una cuota, descuéntame el 35%. O la podría pagar a 13 años, oye, pero no me pongáis interés. Claro. Claro. Nadie puede hacer eso, nadie puede hacer eso. Solamente los grandes empresarios, las grandes transnacionales tienen las potestades, las redes, etcétera, para influir de esa manera tan determinante en el Congreso. Pero entonces, por el contrario, cuando los usuarios son los que tienen las deudas, cuando son los trabajadores individuales los que tienen las deudas, cae todo el peso de la deuda encima. O sea, del peso de la ley, claro. Tenemos, Don Barriga con Y la todo moralidad. encima de nosotros. y la moralidad, La o sea, moralidad, porque también te lo... es que te lo- es tan brutal. Ah, ¿cómo? Ah, chuta, nos están cortando. Es que está bueno. Es que yo estoy aprovechando No, que pero aquí hay mira, ya, luz. una- Voy a ya, llegar a una- mi casa y no una- va a haber luz. Tengo que Una sola aprovechar de hablar. Bueno. Te juro que con esto termino. No, Cargando el que, celu, ahora déjeme. que a mí porque la otra es como este discurso de la responsabilidad, pero también como esto de que hay que ser una persona moral, Íntegra. ¿cachai? Íntegra. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo un tiempo viví en Argentina y ahí me acuerdo que estaba Macri en ese momento. Y Macri decía, oye, en Argentina se consume demasiada energía en los hogares y derroche, ¿cachai? Hay mucho derroche, ¿cachai? Y decía, mira, y mostraba un gráfico de los distintos países de Latinoamérica y decía, miren, Chile, el ejemplo de Chile, que consume la mitad que nosotros, no sé qué, en los hogares. Y yo pensaba, yo estaba en invierno en esa época, yo estaba en un departamento con una estufita ahí a gas, gas natural, o sea, con cañería, y decía, puta, claro, pues, en Chile nos cagamos de frío en el invierno, po, weón. Sí. ¿Cachai? O sea, tenéis que comprar o sea, tenéis que tener la estufa, no podéis primero estáis atrapados en la cama con no sé cuántas 10 frazadas, ¿cachai? De Para polar. después salir de la frazada tenéis que estar con la estufa a gas al lado, ¿cachai? Sí. Claro. O sea,
Y bueno, y de hecho, parafina, parafina, ¿cachai? Y ya, bueno, todas las formas, incluso me acuerdo que había otra que salía que en Magallanes, por ejemplo, incluso en invierno hace menos frío que en Santiago, pues, bueno. Porque como está instalado de que todas las casas tienen que tener calefacción, ¿cachai? Claro. Se pasa menos frío en el invierno en Magallanes, ¿cachai? Que en Santiago, Sí. que se instaló la cultura de que tú en invierno no tenías otra que cagarte de frío, po, weón, Claro. ¿cachai? Entonces, y eso es algo como que se instaló ideológicamente también y como una normalidad, entonces como que bueno, pero claro, como hay que ser responsable, hay que ahorrarse en verano, o sea, en invierno tenemos que igual cuidar las cuentas, ¿cachai? Y todo el tema, entonces No, es hay como que- toda esa ideología de sí. responsabilidad, moralidad, weón, no sé, de que siempre alguien va a estar peor que uno, ¿cachai? Claro. Entonces, bueno, hay que ir en contra de esa cuestión. No, y la lógica Sí. del esfuerzo también, de la Claro. burocracia, del que se la banca. Y, Claro, sí, también. es una cuestión totalmente autodestructiva. Claro. Bueno, nos están Bueno, notando, nos para están ello, notando. Ah, ya. para eso, yo solo quisiera agregar que justamente aprovechando lo que decían, como lo más responsable, lo más moral incluso, lo más, yo creo, ético en este sentido, es realmente pelear por una perspectiva diferente. Claramente, como decía el Fabi, yo creo, esto no se va a resolver de la mano de los grandes empresarios que ya nos han saqueado como han querido y nos han estrujado como han querido, ni de la mano de los gobiernos. Ya con esto hacemos una experiencia también como ha sido el gobierno de Boric, como ha sido el gobierno del Frente Amplio, del PC. De Los la mano- progres amigos, que en la- realidad de amigos, Claro. nada. que tampoco Un han progre en su resuelto camino. este problema. Y, Para tener eso. y en ese sentido nada más como continuar la invitación que hacía la Jo, organizarnos en nuestros lugares de estudio y trabajo, hacer una exigencia también a las centrales sindicales, a que realmente tomen esto en sus manos porque es algo que nos está afectando a todos. Estamos todos muy, muy preocupados con esta situación. Hay gente que realmente no saben cómo lo van a hacer. Es muy complejo, gente que tiene el sueldo mínimo, que tiene una familia de 4, 5, 6 y no saben cómo lo van a hacer, que se van a cagar de frío en invierno, que es lo que decía el Fabián, que es como lo que estamos acostumbrados y un poco empujados sobre todo con esto. Y a pelear por otra perspectiva, a pensar en otra perspectiva. Yo creo que pensar en que realmente se pueden poner nuestras necesidades por sobre los intereses de un puñado de empresarios. Claro. Así que como es, abajo el tarifazo, complemento Eso. de tarifas, nacionalización del sistema energético bajo control de los trabajadores y las Ejo. comunidades. Dejo. Déjale. Y, Oye, y tenía... Ah, sí, po. oye, sí, no No, podemos pues, hacer Que no, no, esta sección estrella, se podría llamar están avisados. por supuesto. Oh, Que es la sección de los nominados o nominadas de la semana. Chan. Así que la propuesta es que cada persona pueda aquí nominar a una persona, a Deberíamos quien tener como quieran. un jingle, ¿o no? Sí, falta como producción. Ya, esa. Acá está, al aire está comprometido, Carlos. Va a ser el jingle de la sección. Eso. ¿Se acepta inteligencia artificial? sí, Pero claro, la voz de Facebook. están avisados. Están avisados ya. Así que démosle, po. Yo Adelante. quiero partir porque la pensé hace un rato y quiero nominar al Johannes Kaiser por mentiroso. Oh, Por Mentiroso. mentiroso, sí, por mentiroso. Y en tanto, bueno, mentira de que esta alza de la luz es por culpa de la energía renovable, una absoluta fake. Y después también por todo lo que especuló en base al caso de los conscriptos muertos sí. en el norte, el caso del conscripto muerto en el norte, acusando Sí. de que había drogadicción, echándole la culpa a las vacunas. Claro. Una cuestión. Sí, po. No, y Como no- cada oportunidad para meter, energía renovable, vacuna, energía renovable, vacuna, claro. Y no, Sí, claro. y más la indolencia, porque lo hace. Toda esta sarta de especulación la hizo enfrente a la madre del conflicto Claro. fallecido. Entonces, la verdad es que es una cuestión, una frialdad que ya no deja de sorprender. Miseria humana. Lamentablemente no deja de sorprender, así que él es mi nominado. ¿Quién va? Yo no pensaba nada. Ya, yo. Ya, Ya, a ver, a ver. para que la Josi Lo estoy pensando. No, yo nomino doctor, déjeme por ya un que atingente al ministro Pardo. Pardo. Arjo. Claro. No, a mí siempre, de partida siempre me cayó mal. Como patán. No, esto es personal. Ah, No, pero como patán la guata me caía siempre ese loco, porque era como que, ahora, bueno, es ministro ahora, pero antes de que era ministro, yo me acuerdo que leyendo como los reportajes del loco, era como, y lo veía era como, este loco es tan meme progre, weón.
así frente amplista con su lenguaje, weón, de supuestamente estar a favor de los intereses del pueblo, pero teniendo una ideología absolutamente capitalista, ¿cachai? Era como que aparte con sus doctorados en el extranjero, ¿cachai? Para después llegar acá y pasar a la historia, weón, de todos tus doctorados, toda tu claro, magíster, tus dichos, tus entrevistas, todo, para llegar y pasar a la historia como quien fue el que organizó, en última instancia, este tarifazo. Así que, parto, nominación. Está avisado. Buena nominación, Fabi. Sí. Jo, ¿pensaste en alguien? Ay, no sé. Pasa palabra después. Sí. Mira, si no hay doble voto, que la juez elija. Algo Sí, así. Ya, está yo bien. elijo. La jueza. Ya, yo voy a nominar. Búscame. A ver, ya mi nominado también es uno que como me cae como patar la guata, también me cae mal desde un inicio. Pero ahora sobre todo también ha salido a relucir como siempre con su discurso de la responsabilidad. Mario Marcel. Realmente el emblema, yo creo, de la concertación como Sí. estrellita de este gobierno. Le pegó un no hay plata a Marcel, po. Sí, No pues hay tal plata, cual, sí, una tal Milei, una gran Milei. Totalmente, ¿no? Sí, brígido. Mejores paladines de las empresas hoy en día. Sí, Que nominadísimo. buena nominación. Ya, la Sacaste. juez elige entonces. Estoy de acuerdo. ¿Tienes un- Mira, tenéis todo el arco Votas político. Tenéis por alguno? el progresismo del Frente Amplio, tenía la concerta y tenía la extrema derecha. Que se No, te pero ya lo repetido nominaron. todas las semanas postulante. La semana, no, Boris debería. Boric. De hecho, deberíamos tener como Comodín, eso. un Boris ahí, ¿cachai? Como una almohadita acá, ya listo. El nominado permanente. Ya, Sí. a ver. Ya, Netanyahu. Que creo Se decidió. no podemos dejar de hablar por Palestina. Bien. Y yo creo que es fundamental, como al menos hasta que no acabe y termine el genocidio, Netanyahu tiene que ser parte de los nominados permanentes. Está bien. Ah, buenísimo. Eso. Otra Muy de acuerdo. permanente, sí. Ya. Ese- Entonces, ahora. Voten. Yo voto por mí mismo, po, por mi personaje. Ah, sí, Pero la no sé, cuestión. pero no sé. Sí, Voy al azar. no se puede. Se dirime. No se votaba, no sé. Cachipún, De ahí cachipún. vamos a cachar bien con Dauno Totoro, que fue el ideólogo de esta sección. ¿Qué hizo? Sí, falló. ¿Qué hizo? ¿Cómo La es? Media. introducción nos dice cómo. Ahora, ya, cuando hay empate. Cuando... No, Está bien, no está puedo bien. votar por ti. No, pero está Por personaje. Yo de acuerdo. pero cuando no hubiera. Pero si igual es democracia directa, ella es nuestra delegada. Hay empate. Revocable. No. Oh, Ah, 4 votos, claro. Qué entretenido. Ya, no, yo creo que en este caso debería quedar avisado Joan Kaiser. Sí, está bien. Sí, Está bien. Maldito, una plasta. No está estoy de acuerdo. Francamente, a esta altura ya que se puede esperar, qué sé yo, porque sí, yo creo que está acabando su propia tumba, realmente, porque está ya en un punto donde, claro, uno piensa como que ya quizás, no sé, tiene un punto político que está viendo, ¿cachai? Un olfato ahí, no sé, pero ya si estáis mezclando, no sé, No, la de Butler al menos la de Butler le salió para atrás. con las drogas. De por hecho, después supuesto, tuvo que decir, salió para atrás. no me refería a eso. Ya cuando decía eso, ya. Ya la embarraste. fanático de las armas y el ejército. No, pues queda bien. Sí, no, sí, no. Ella no me entendió, claro. Claro. Porque él siempre tiene la razón. No entendió su Así estupidez. que, Joan Kaiser, estás avisado. Bien. Bien. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este interesante capítulo. Así Oye, que ¿uno si puede alguien dar quiere- un aviso? Oye, quedaron compromisos. Quedó el Boric como nominado permanente y el jingle de la sección. Eso, Ah, eso, compromisos y bueno, Y avisos. si Sí, quieren yo solo un aviso que me parece que es para todos los que estamos acá importantísimo. Y la gente que está Eso es mirando. tu cámara. Desde La Izquierda Diario, Pan y Rosas, el PTR, estamos levantando la campaña democrática acá en Santiago por nuestra legalización como organización. Hace 3 días atrás comenzamos con todo, estando en el Paseo Estado en Santiago, pidiendo el apoyo a las cientos de personas que pasaban por ahí para poder participar el 2025 en el proceso de las elecciones. Queremos tener una voz alternativa, en primer lugar, al gobierno,
para enfrentar también a la derecha y a los empresarios. Y yo te invito a quien está viendo este programa a que pueda apoyarnos con su firma, con un apoyo democrático para tener una voz alternativa de los y las trabajadoras el 2025 en las elecciones. Para que también los próximos programas tengan quizás un pendón de lo que estamos haciendo como organización, las Podemos chapitas hacer y todo lo que claro, se quiere. una firmatón en Firmatón. vivo, en directo. Déjale. No se deja de transmitir hasta que tengamos, no sé, ahí ponemos una 7.000 firmas tenemos que juntar. firmatón. Pero con algo ahí para Firmatón. amenizar. Eso. Claro, una pichanguita, algo así. Algo piola. Ah, ya está. Claro, bueno. Sí. Oye, ¿y si hay Un video algún reacción de algo sponsor mientras juntamos que quieran, ¿cómo se llama? Amigos que tengan Sponsor, claro. un stand. O sea, lo que quieran. Bueno, Invítenme de nuevo. Oye, Ah. sí. La pasé bien. sí, pues el cabro estudió, pues Cata. Corresponde. No, muy ameno. Tintero, quisieras decir, aprovechando un momento. Lo voy a decir cuando me inviten de nuevo. Oh. Factor sorpresa. Oye, esas son las técnicas de negociación del mundo. Yo las conozco de cerca. Está bien. Sorpresa. Sí, agradecido, la pasé muy bien. La pasé Bacán. muy bien. Espero que la hayan pasado también bien en las casas. Eso. Sí. Javi, No, nada. buenísimo. Ok. Nos vemos en la Nos vemos, próxima. gente. Chao, chao. Nos vemos. Adiós.